Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, reciban mi saludo. Ayer meditábamos cómo Jesús en su camino hacia Jerusalén pasaba por Jericó y a la entrada se encontraba con el ciego, en quien realizó el milagro de poder ver. Y ahora, hoy, en las gotitas de esperanza, vemos el encuentro con Zaqueo, un hombre muy rico, jefe de publicanos, por lo que era considerado como un pecador de la peor calaña. Y para él se realiza la salvación, algo que se consideraba imposible, pero no para Dios, pues para él nada hay imposible. El libro de Josué recuerda que la prostituta Rahab acogió y ocultó a los emisarios de Israel precisamente en Jericó, y por eso fue la única salvada junto a su familia. Hoy, de nuevo en Jericó, un odiado publicano acoge al Salvador y es el primero en ser salvado. Se cumple la promesa de que los publicanos y las prostitutas nos preceden en el reino de los cielos. Zaqueo significa el puro, pero como abreviatura de Zacarías significa Dios recuerda. En efecto, el buen pastor se acuerda de su oveja perdida y a pesar de su impureza y de su inmundicia, la limpia, la hace pura con su amor. Zaqueo era jefe de publicano, ya lo dijimos. Se diría un super publicano y por lo mismo un super pecador, a quien la ley excluía de la salvación, por lo que su consuelo eran las riquezas, a las que dedicaban toda su vida y sus esfuerzos. Al fin de cuentas se cumplían en él las palabras del Salmo 49, el hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Qué palabras tan sabias, ¿no es cierto? Por donde lo miremos, Zaqueo era un pecador de los peores, un caso, diríamos, imposible, por excelencia. Este hombre trataba de ver, no pretendía otra cosa, su deseo era pobre, quería solo saber quién era Jesús, descubrir su identidad, su misterio, pero su deseo se hacía difícil por su baja estatura y por el gentío. En lugar de desistir, usa su inteligencia. Es que nada se puede oponer cuando se quiere ver al Señor, y si algo se opone debemos superarlo. Para eso Dios nos dotó de inteligencia y creatividad. Como Zaqueo, todo hombre es demasiado pequeño para ver a Dios. Pero Dios no quiere estaturas, apariencias, grandezas, sino corazones humildes capaces de amar. Zaqueo entonces corre, tiene prisa. Es su oportunidad que no puede desaprovechar. Por sus pecados nadie le habría permitido entrar en una casa para subirse a la terraza. Su única opción era un árbol de sicomoro, para, desde el árbol, ver al Hijo de Dios que pasaba por allí. En efecto, a Dios lo reconocemos allí, donde hay un hombre sobre un árbol, el árbol de la cruz. Allí está Dios. El Evangelio dice que el Señor llegó a aquel sitio. La expresión sitio es la misma que se usa para la llegada al pesebre y al Calvario, y tiene su significado pues de hecho Jesús se manifiesta como Salvador en estos lugares, entre los últimos de la tierra, un comedero de animales, y entre dos malhechores en su crucifixión. El encuentro con Zaqueo será el nacimiento de su alma en Dios y de Dios en su alma. Jesús al pasar alza la vista y lo ve, no desde arriba sino desde abajo, porque Él se ha hecho el más pequeño de todos. Y el amor es humilde, se empequeñece ante el amado. Por más que Zaqueo sea de pequeña estatura, siempre estará por encima del Señor. Jesús lo llama por su nombre, como signo de amistad. Lo llama por su nombre porque sabe que está convencido de su miseria, y es llamado por aquel que está convencido de su misericordia. Y precisamente con la misericordia más sublime le pide, baja pronto, tiene urgencia de la salvación. Zaqueo no puede permanecer en un árbol porque al árbol subirá y permanecerá uno que se ha hecho aún más pequeño que Zaqueo y que se ha cargado sobre sí los pecados de todos. Aquel que es la misericordia eterna quiere hospedarse en su casa. Conviene que sea así, pues el deseo de quien ama es estar con su amado, y es la finalidad de su encarnación, ser el Dios con nosotros y permanecer en nosotros. Zaqueo entonces bajó, lo recibió, lo acogió muy contento. Así como Dios es acogida por excelencia, no busca otra cosa que ser acogido, y con alegría, no por cumplir la ley, pero aquello que es la alegría más grande para Zaqueo se convierte en motivo de murmuración para los fariseos, que no comprenden que el Señor como Salvador que es, solo encuentra su casa en aquellos que como Zaqueo estaban perdidos. La alegría de ser encontrado provoca en Zaqueo un cambio total, pues decide donar a los pobres la mitad de sus bienes. Esto es mucho más de lo que la ley le exigía. Es que de la misma manera que en Navidad llega la salvación a la humanidad, aquel día llegó la salvación a esa casa, a ese corazón, que recibiendo a Jesús y dejándolo que habitara allí, lo transformaría en él.
Ahora Jesús puede entrar en Jerusalén y cumplir aquello para lo cual ha venido. La salvación que es imposible para todos ya ha llegado y ha sido acogida por uno para el cual ella era más imposible que para todos. Si esto fue posible para él, significa que es posible para nosotros. De manera que bajemos pronto y acojamos lo más pronto posible al Señor en nuestra casa. ¿Qué estamos esperando? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.